Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Flying, get on board. We're smiling on top of the world.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar organizado por la ASM Panamá. Este webinar llega a ustedes gracias a diferentes organizaciones como la ASM Panamá, Origen, Microbiology International y la Asociación de Microbiología de Panamá. Aquí también podemos ver en pantalla lo que es cada uno de los organizadores de este webinar que les llega a ustedes periódicamente. También podemos ver aquí algunos patrocinadores, por ejemplo, veremos el video de Scientific. En Scientific Instruments S.A. brindamos servicios de calidad en el área de diagnóstico y de investigación para dar soluciones completas a nuestros clientes ofreciendo equipos y reactivos de alta gama a nivel mundial que ayudan a generar conocimientos que se transforman en un diagnóstico dirigido que beneficia la salud panameña, colaborando así con detección de enfermedades que afectan la salud pública, como el cáncer, diabetes, alergias, entre otros. Con más de 15 años de experiencia, la compañía representa casas de renombre internacional que ofrecen el soporte necesario para el estudio y diagnóstico de diferentes áreas como inmunología, química especial, pruebas rápidas, química clínica, serología, hematología, molecular y secuenciación, así como equipos en general para laboratorio. En nuestra empresa contamos con un personal comprometido en ofrecer una atención de calidad, brindando asistencia en las áreas administrativas, ventas, mercadeo y servicio técnico a través de nuestros ingenieros y asesores científicos, quienes son los responsables de optimizar los recursos en beneficio de la salud panameña. Hoy vamos a conocer la nueva ubicación del laboratorio clínico TESLab en Vía Israel. Vivamos juntos la experiencia TESLab. Pueden visitarnos en nuestra sede ubicada en Vía Israel en el edificio Caralí en la planta baja. Y además, recordarles que contamos con sucursales en Avenida Justo Arosemena, El Dorado, Chitré y David Chiriquí. Y lo mejor es que puedes sentirte seguro, porque TESLab está avalado con certificados en gestión de calidad, normas ISO, como laboratorio clínico, centro de referencia y biología molecular. Ven y aprovecha las promociones que tiene TESLab, como paquetes básicos, exámenes de matrimonio, control de embarazo y diferente panel de alergia. Ya lo saben, ven y vive la experiencia TESLab. Les recordamos también nuestro canal de YouTube, Somos Ciencia Podcast, para que puedan volver a ver el webinar cuando ustedes lo deseen y si desean poner también mejores sus apuntes sobre lo que es este webinar. Pueden también convertirse en miembros de la ASM. Los que estén interesados pueden escanear el código en pantalla o pueden contactarnos en cualquier red social de la ASM. También podemos hablar sobre el ASM Microf. Este mismo se llevó el 5 de abril de 2024 y en esta actividad participó lo que es la licenciada Ana Cristina de Martínez. Ella va a poder ir gracias a que fue patrocinado también por la ASM. Y bueno, también a mencionarles sobre el Congreso Nacional de Microbiología, Parasitología y Patología Clínica de la Universidad Latina. Este se va a estar celebrando en el Hotel Radisson, Costa Rica, el cual este va a ser auspiciado por la ASM. Y sobre que está abierta las postulaciones de los resúmenes de las ponencias también.
Y bueno, nuevamente aquí mencionando ahora sí el Congreso de Tecnología Médica de la Universidad Latina, el cual su logo es Bioseguridad e Investigación, protegiendo al presidente, asegurando el futuro, que va a ser realizado del 21 al 25 de octubre de 2024. Bueno, ha llegado el momento más importante de este webinar. Hoy tenemos el gusto de presentar al estudiante Ryan Cano. Él es técnico del laboratorio de Oxitec, estudiante de la Universidad de Panamá y voluntario de Adopta Bosque en Panamá. Tenemos el gusto de estar con él. Es toda tuya la pantalla, Ryan. Gracias por aceptarnos esta invitación. Tienes que desmutearte. ¿Escuchar? ¿Ahora sí me escuchan? Genial, ahora sí. Perfecto. Eh, como decías, sí, mi nombre es Ryan Cano, soy estudiante tesista de la licenciatura en Biología con orientación en Genética y Biología Molecular de la Universidad de Panamá. Y lo que voy a presentar la tarde de hoy es un resumen de lo que es mi proyecto de tesis, la investigación que estoy llevando a cabo para presentar como mi trabajo de grado que lleva por nombre Variabilidad genética del Dreyfus pigmeus en las áreas de manglar de la isla Escudo de Grau. Este proyecto eh, se lleva a cabo en los laboratorios del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología INDICASAT, utilizando técnicas Edge de la Sociedad Zoológica de Londres. Es un proyecto que está dentro del proyecto para la conservación del perezoso pigmeo y que en su gran parte fue financiado con el Fondo de Nuevos Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Em, Comencemos. Primero hablemos de la isla Escudo de Grau. ¿Dónde queda? ¿Qué es? La isla Escudo de Bravo es una pequeña isla, súper pequeña, aproximadamente 445 hectáreas, podríamos traducirlo a 4 kilómetros cuadrados más o menos, que la tenemos ubicada en el norte de la República, al noreste, ¿vieron? Esta pequeña manchita que tenemos aquí en el mapa es una isla bastante vieja. Eh, Hablando un poquito de geología, el, el puente que conocemos como Istmo de Panamá, antes de que fuera lo que hoy conocemos, se terminó de cerrar hace unos 3 millones de años aproximadamente. Y siguiendo en el tema de la geología, hace unos 26.000 a 10.000 años, la Tierra era mucho más fría de lo que es hoy en día. Y estamos hablando del periodo de las glaciaciones. Había mucha masa acuática congelada y por ende el nivel del mar era mucho más bajo. Eh, Cuando esta época termina, el nivel del mar sube y entonces comenzamos a ver el Istmo de Panamá tal cual lo conocemos hoy. ¿Qué trae consigo eso? Pues que muchas islas, mucho de lo que hoy en día son islas, que en aquel entonces estaban pegadas al istmo, se separan totalmente. Una de ellas es Escudo de Bravo. Eh, Hablarles un poco más de Escudo, tiene una topografía bastante irregular. Eh, Como les digo, posee islotes, posee manglares, posee un suampo, que es un pantano con mucha agua acumulada de lluvia. Posee también un bosque seco, un bosque maduro. Y bueno, al ser una isla que bastante vieja, estamos hablando de unos 10.000 años aproximadamente, tiene un alto nivel de endemismo. Al quedar aislada geográficamente, eh, presenta una variación en las especies que en ella habitan y que son diferentes a las de tierra firme. Geográficamente hablando o administrativamente hablando, la isla tiene el estatus de paisaje protegido por el gobierno de la República de Panamá
y son las personas de la comunidad de la comarca Nuevo Buglé los que tienen el derecho a explotar los recursos de la isla. ¿Ok? Aquí les muestro un poco de las fotos de lo que es Escudo. Eh, Como les digo, es una isla muy hermosa y muy, muy particular. Ahora, el Break of Pygmeo, que es el centro de mi investigación, es el nombre científico, Break of Pygmeo, perezoso pigmeo. Es un perezoso de tres garras que, como todos los perezosos, está dentro del orden Sinartra, superorden Sinartra, perdón, orden Pilosa, familia Bradypodidae y género Bradypus. Un perezoso de tres garras, más pequeño que el perezoso de tres garras que tenemos en tierra firme, cuyo nombre es Bradypus variegatus. eh, pero a grosso modo es más pequeño, pero sí tiene una serie de características óseas y anatómicas que lo diferencian de la especie. Eh, Como todos los perezosos, su pelaje está lleno de organismos tanto unicelulares como varios tipos de insectos. Eh, Se alimenta principalmente bueno, únicamente de especies vegetales, principalmente el mangle y otras especies que están dentro de la isla. Y en su estado de conservación, obviamente es una especie vulnerable porque vive en un ecosistema bastante aislado. Y bueno, está incluido dentro de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y está dentro del apéndice 2 de CITES. Como ven, esta es una foto de parte de mi gira de campo, de verdad que es un animal bastante pequeño. Bueno, ¿qué fue lo que yo hice? Para empezar, colectar muestras. Antes de ir a la isla y hacer toda esta colecta, obviamente se pidieron la documentación pertinente. Contamos para hacer la investigación, con el consentimiento libre e informado de las autoridades comarcales, así como del permiso de colecta de muestras biológicas del Ministerio de Ambiente. ¿Por qué por qué solamente colectamos en manglar? Bueno, al momento de la descripción de la especie, que fue en el año 2001, se describió como que habitaba en el manglar, una especie propia del manglar. Sin embargo, a lo largo de los años han realizado observaciones en en la isla, a lo largo de toda la isla, y sabemos que esto que vemos en morado, que son los parches de manglar de la isla, no solamente es donde él habita. ¿Qué hicimos? Pues fue bastante, no complicado, sino bastante interesante realizar esta investigación. O sea, el método de colecta era simple: realizar un hisopado bucal, un raspado con hisopos de la cavidad bucal de los animales, así como marcarlos. Le pusimos un chip de identificación para evitar que las recapturas, o sea, capturar el mismo animal que ya había sido muestreado, ¿no? Eh, Obviamente tuvimos ciertos límites al momento de hacer estas colectas de muestra. Evitábamos, por ejemplo, colectar a hembras que tuvieran crías. Y bueno, al momento de hacer el marcado, porque es un chip subcutáneo, se le colocó algo para la cicatrización y esperábamos también a ver que el animal respondiera correctamente al medicamento. Bueno, lo que es en sí la parte interesante del trabajo es ahora hacer biología molecular. Obviamente hicimos una extracción de ADN, hicimos también amplificar una región de ADN para analizar, este, hacer los análisis genéticos, obviamente. Y bueno, utilizamos un marcador que se llama bucle D, que es una región mitocondrial no codificante, principalmente porque ya teníamos un backup acerca de este marcador en otras especies. No hay mucha información, bueno,
no hay casi nada de información genética para el Braidwood pigmeo, así que fue a ensayo y error estandarizar todos los protocolos que encontrásemos para otras especies, adaptarlos al perezoso pigmeo. Y bueno, en los PCR que les estoy mostrando, eh, nuestro, nuestro marcador, que mide 400 pares de bases, no siempre amplificaba. Y a veces amplificaba una región que no era, o a veces amplificaba mi región o una región aparte, que siempre generalmente era de 500 pares de bases. Buscando un poco de literatura, nos dimos cuenta que el protocolo de colecta de muestras requiere que los animales no estén comiendo al momento de colectar las muestras. Sin embargo, es muy difícil hacer eso, porque una gira escudo de Veraguas no puede extenderse mucho tiempo, entonces tenemos que las muestras colectar las muestras en el tiempo que podamos. Entonces, si colectásemos solamente en la mañana, no íbamos a poder captar suficientes animales para tener una muestra significativa. Así que al darnos cuenta de eso, y bueno, decidimos clonar nuestras muestras y bueno, fue bastante complicado porque también lograr amplificar todas las muestras era, como les dije, ensayo de error y fue muy interesante porque al momento de hacer un AD, una PCR, no hay que, obviamente no hay que poner una concentración de ADN tan grande, pero tampoco tan pequeña. Y por lo menos esta muestra, la 67B, tenía una concentración muy pequeña de ADN y tocó hacer muchas diluciones y también al mismo tiempo hacer repliquis, que es un proceso para aumentar la concentración de ADN crudo antes de hacer una PCR, para luego hacer diluciones seriadas y lograr hacer las amplificaciones. La clonación. Bueno, para la clonación hicimos dos protocolos distintos. Utilizamos dos plásmidos comerciales. Uno es conocido como el vector topo y el otro el vector PIGEM. Dos protocolos totalmente distintos y muy interesantes al momento de hablar de microbiología. ¿Por qué? Porque por lo menos el vector topo es un vector muy fácil de trabajar. Puedo hacer una ligación, una transformación y sembrar mis platos en un mismo día. La puedo llegar temprano al laboratorio a las 7 de la mañana y si tengo suficiente energía, a las 7 de la noche estoy sembrando mis platos para que crezcan toda la noche en una incubadora. Sin embargo, los resultados con topo no siempre son los mejores y me costó mucho estandarizar este protocolo porque eh, probé todas las variables que me presentaba el manual, los protocolos del fabricante y al final creo que igual que con las PCRs lo que más me jugó en contra fueron las concentraciones. Lograr una clonación exitosa con el vector topo fue después de poner una cantidad inmensa de un producto de PCR ya purificado y una cantidad muy pequeña de una mezcla del vector con solución salina y un buffer adecuado. O sea, el protocolo de topo me exigía unos 6 microlitros de reacción final y yo logré clonar de manera exitosa con 2,5 microlitros. Por otro lado, PGM me mostró mejores resultados, la verdad. Eh, el vector PGM me, me mostró resultados con menos tiempo al momento de hacer la estandarización. Sin embargo, PGM tiene un detalle al momento de trabajarlo y es que
Para hacer un plato, o sea, clonar una muestra, tengo que hacer la PCR y la ligación el lunes para hacer la transformación el día siguiente y para luego dejar los platos creciendo otro día. O sea, el tiempo de, de lograr una clonación con PJ es mucho más largo, aunque los tiempos, los resultados eran mucho mejores, perdón. Obviamente, eh, los platos requerían una beta-galactosidasa o una chi-galactosidasa para observar las, estos platos comunes con bacterias blancas y azules y poder hacer un mejor descarte. Sin embargo, sí tuvimos bastantes inconvenientes al momento de las limitaciones del presupuesto, obviamente, y también al momento de hacer compras, tardaban demasiado, entonces me atreví a hacer las clonaciones sin estos reactivos y para la verificación de si los platos tenían, de si las colonias tenían o no tenían mi inserto, yo realicé una prueba conocida como Colony PCR, un PCR realizado con colonias puras. Yo tomaba estas colonias, las pinchaba, tenían que ser colonias muy pequeñas, eh, 2, máximo 3 milímetros de diámetro, eran picadas, o sea, quemaba con un palito y las colocaba en 1 mililitro de medio LB que iban a incubación nuevamente para que crecieran durante toda la noche. Y bueno, a partir de allí tomaba 1 microlitro de ese caldo de cultivo y hacía una PCR con todos los parámetros de mi PCR original. En la pantalla estamos viendo uno de estos geles, un control negativo, un control positivo y las mismas réplicas de, o sea, varias réplicas del mismo plato. Entonces tenemos por lo menos una que no amplificó. Eh, para hacer estas bacterias utilizamos una cepa de la bacteria Escherichia coli, la cepa es conocida como DH5 alfa. Fue muy interesante utilizar esta cepa porque fue una cepa comercial, venía con uno de los vectores. Sin embargo, en este ensayo y error se me estaban acabando los viales y bueno, vamos a intentar hacer células competentes. Si buscamos en literatura, hacer una célula competente es un proceso bastante engorroso que requiere varios días. Requiere hacer un estriado celular, requiere crecer una colonia de ese estriado para luego pasarlos por diferentes buffers, llegar a un OD óptimo y luego volver a limpiar esas bacterias. Y bueno, el método que utilizamos, conocido como Inoue, sí es engorroso porque también requiere hacer el estriado, el crecimiento y llegar a los D. Era un método que al menos se podía hacer en 2 días. O sea, podía hacer el estriado y hacer el crecimiento para al día siguiente comenzar a crecer las bacterias en un medio SOP hasta que lograran el OD óptimo, que era de 0,65, si mal no recuerdo. Sin embargo, sí me tomaba unas 8 o 9 horas crecer todas esas bacterias a SOD para luego pasarlas por un baño de un compuesto que incluye la sal pipes, eh, cloruro de manganeso y otros componentes para limpiar las bacterias primero, limpiar las bacterias de todos los restos del medio de cultivo y evitar que sigan creciendo y al mismo tiempo
brindarles un medio para resuspensión. Una vez ya teníamos todas estas materias limpias, les agregamos DMSO para criopreservarlas, que fueran poder congelarlas y que nos resistieran suficientemente bien a bajas temperaturas. Y bueno, lo que yo estuve haciendo todo este proceso, que fue más de un año, la misma, la misma remesa de células me funcionó perfectamente. Nosotros logramos hacer unos eh, 100 mililitros de bacterias, que es un montón, porque para cada muestra clonada solamente se usan 50 microlitros. Entonces, sí, fue un proceso bastante engorroso hacerlo, pero bastante satisfactorio porque sí dieron muy buenos resultados. En cuanto al crecimiento de los platos, pues es agar simple, un agar LB normal, y como marcadores de selección para determinar a primera vista, si las bacterias contenían o no tenían el plásmido de resistencia, utilizamos los antibióticos penicilina y streptomicina. Y bueno, aquí les estoy presentando un plato a la derecha, el 4N, los resultados del vector PIGEM y el 3N con los resultados del vector TOPO. Si bien Topo nos dio resultados que fueron útiles, la verdad es que el vector PIGEM fue más beneficioso. Bueno, los análisis bioinformáticos. Obviamente, eh, requiero analizar las secuencias de ADN que he logrado obtener y bueno, la secuenciación no se hizo acá en Panamá, eh, se hizo, ah, se hizo con una empresa extranjera y lo que recibí como resultado son unas muestras muy crudas, o sea, crudas, el vector entero con mi inserto de ADN adentro. Entonces, con ayuda de la plataforma del NCBI Blast y el programa Genius, perdón, sí, Genius, perdón, estoy tratando de encontrar mis, mis insertos dentro de los vectores y son vectores bastante grandes. Estamos hablando de entre 5.000 y 6.000 pares de bases frente a un vector, a un inserto de 400, por lo que sí me va a tomar bastante tiempito, ¿no? Pero bueno, obviamente una vez logré terminar todo esto, haremos un alineamiento utilizando otros programas bioinformáticos para posteriormente comenzar a hacer estimaciones de diversidad genética utilizando otros tipos de programas que nos permitan visualizar cuál es la condición de la vulnerabilidad genética de la especie. Independientemente de los resultados nos marquen que hay una alta o una baja variabilidad genética en esta especie, van a ser resultados muy importantes. El proceso pigmeo es una especie muy importante por muchos motivos. Primero, es una especie bandera. Esto quiere decir que es una especie muy representativa del lugar. Escudo de Bravo puede tener mucho endemismo, pero lo que la gente más conoce es el perezoso pigmeo. Y eso no quiere decir que esté mal o esté bien. Sin embargo, eso lo convierte en una especie paraguas. Una especie paraguas es una especie famosa, por decirlo de alguna manera, y todos los esfuerzos de conservación in situ que se hagan para proteger esta especie van a repercutir en la protección de las demás especies. Esto quiere decir que todo lo que hagamos para proteger al perezoso pigmeo y su hábitat va a repercutir en la protección de las demás especies endémicas que hay en Escudo de Veragua, que incluyen plantas, eh, anfibios, reptiles, mamíferos y, y quién sabe qué más, porque no se han hecho estudios entomológicos.
o fúngicos, por ejemplo, por decir algo, que sería muy interesante. Y también hay que mencionar que los recursos, la protección de esta isla tiene una importancia cultural y económica importantísima. Como les dije, la comarca Nove, los miembros de la comarca Nove, en especial de las comunidades cercanas a la isla, Usapín, por ejemplo, son, tienen mucha mitología, mucho folclore arraigado a la isla y bueno, ellos dependen económicamente de la isla, ya sea para turismo, ya sea para pesca, porque alrededor de la isla, que tiene un importante arrecife muy bonito, se hace pesca a través de buceo. Estos lugares bajan lo más profundo que puedan para sacar peces, crustáceos, moluscos, y ellos dependen de eso. Además, hay que entender que la isla, como les mostré al principio, es una isla muy bonita y tiene un importante potencial turístico. Sin embargo, como también les mencioné, es una isla pequeña. Entonces, ese potencial turístico puede ser peligroso si no se controla. Eh, como les digo, es una isla endémica, entonces muchas personas pueden afectar. Por lo menos mi experiencia estando dentro de la isla, perdón, hay una especie de rata espinosa que es bastante sociable. La veíamos todos los días cerca de los campamentos. Entonces, esa rata es endémica de la isla. Entonces, si hay mucha gente, puede verse afectada, ¿no? Aparte, hay que también tener un poquito de respeto al momento de ir a campo, en especial de islas como estas. Por ejemplo, al momento de hacer las giras de campo, el recorrido nos podía tardar hasta 2 horas, porque salíamos desde el poblado de Chiriquí Grande, bordeando la península de Valiente, para entonces llegar a la isla, y es un recorrido bastante largo. Entonces, el poblado más cercano en lancha a la isla creo que está a unos 40 minutos. Y, por ejemplo, en la isla hay una especie de serpiente venenosa, la Botrytis cheglelis, y mi latín no me falla, que así se pronuncia. Es una especie venenosa, una víbora de pestañas. Eh, no sé si este poblado que está a 40 minutos tenga un suero antiofídico enseguida para administrarle a una persona que sea picada por estas serpientes. Y esta serpiente es peligrosa, muy bonita y está en su hábitat natural y nosotros no. Y aún así, ella presenta ciertas características que la hacen más peligrosa. Una diferente variedad de colores, rosado, amarillo, verde, chocolate, y se mimetiza muy bien. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta al momento de hacer este tipo de investigaciones y que me hacen entender que las herramientas de biología molecular son importantes para hacer conservación. Biología molecular, cuando pensamos en ella, en genética, pensamos únicamente eh, usos clínicos, que sí, sí los hay, y son muy importantes, obviamente. Sin embargo, también los podemos utilizar para cuidar el recurso ecológico, nuestro, nuestro tesoro biológico que tenemos en Panamá, que es bastante grande. Y bueno, con esto les doy las gracias y abro para si tienen alguna pregunta. Genial, Ryan, gracias por compartirnos. La verdad fue muy interesante escucharte. También te felicito por tu resiliencia y tu ímpetu de culminar este trabajo en medio de las adversidades. Todos sabemos que cuando estamos trabajando con laboratorio, muchas veces quien manda no somos nosotros, sino nuestro objeto. Exacto. Entonces, eso es algo bien delicado y que, por lo que he visto en lo que has presentado, has sabido resolver. Así que felicidades a ti y también a tus profesores que te ayudaron a lograr la meta.
Bueno, vamos a ver si hay algunas preguntas en el chat. Vale, perfecto. Bueno, no veo preguntas en Em, el chat por el momento, sin embargo, yo sí tengo varias preguntas, así que voy a vale, tomarme la perfecto, la respuesta. tarea de hacerte varias preguntas. Un momentito. Vale, vale, perfecto. Ok. Como primera pregunta, me di cuenta que estabas mencionando el problema de, a la hora de la colecta, que tenías que tener prácticamente al perezoso en ayuna, que era lo que recomendaba el protocolo, porque las muestras que estabas tomando eran salivales. Yo tenía la pregunta Exacto. de que tal vez, no sé si era una limitación de bioética o una limitación de recursos, no habían optado por mejor hacer muestras de sangre. Ok, vale. Sí, es muy interesante la pregunta. Sí, sería genial hacer un proyecto con nuestras sanguíneas, y no solo para ver variabilidad genética, sino también para ver diversidad de parásitos. Ten en cuenta que los perezosos son reservorios de muchos parásitos y sería muy interesante. Sin embargo, y lo que sucede es que es una especie muy vulnerable. Por lo menos al momento de marcar, fue como que una de mis tutoras, la doctora Doreen Smith, ella pensó durante mucho tiempo cómo íbamos a marcar los perezosos, por ejemplo. Si raspándole las garras no podía ser porque son órganos muy sensitivos para ellos. Si le cortábamos el pelo, eso volvía a crecer. Entonces, bueno, vamos a utilizar un chip que sea que no los moleste. Pero en cuanto a lo de usar saliva, es porque primero es un método muy poco invasivo. O sea, podemos agarrar el animal, hacerles un raspado de las cavidades bucales con un hisopo de algodón estéril, eso lo guardamos en un algodón y se mantiene allí lo suficiente para llegar al laboratorio y darles el tratamiento adecuado. Y bueno, era lo que nos salía más sencillo en ese momento. Hacer sangre sería muy bueno, pero llevaría protocolos más allá que no en ese momento no estábamos listos para llevar. Ah, claro que sí, entiendo. Sí, también porque como es una especie endémica y también bastante delicada, me imagino que a nivel bioético habría que hacer, pues, una investigación un poquito más robusta para conseguir los permisos y todo lo demás, así que es entendible. Tengo otra Sí, pregunta. exacto. Ajá, dime. Con respecto al marcador que elegiste, que fue el bucle D, mencionaste, bueno, no recuerdo muy bien, pero mi pregunta es que si esta es una región codificante, si es una región conservada, también como tenías amplificaciones inespecíficas en el gel de electroforesis, quería saber si era una región que tenía áreas repetitivas. Ya Ok, que si tenía áreas repetitivas, ver si tal vez con otros, ese mismo marcador en otros perezosos en bases de datos, si habías visto si habían diferentes regiones en el genoma que tenían esas regiones repetitivas. Tal vez esa puede ser la causa de las amplificaciones inespecíficas. en realidad no tiene regiones repetitivas, es un gen mitocondrial, así que esperamos que esté un gen conservado, ¿viste? Ah, ok, No, excelente. no es una región codificante. Eh, Participa en la replicación del DNA mitocondrial, pero no es una región codificante, es más bien un regulador. Ah, ok, Y, exacto. y bueno, Entonces en la sospechas que literatura, esas... Ah, claro, disculpa, te escucho. no, tranquila, no, sí, sí, pero respondiéndote, sí, buscando en la literatura y comparándote con otros perezosos, las regiones varían solamente en unas 50 pares de base, entre 350 y 400, nunca más de 400, nunca menos de 350. Y todo eso, eh, siguiendo buscando en literatura, lo que sospechamos es que esas regiones inespecíficas que teníamos hayan sido regiones, amplificaciones ya sea de las plantas o de los hongos que ellos estaban comiendo en ese momento.
Y por eso, respondiendo a tu pregunta anterior, por eso es importante hacer las, las colectas en la mañana, cuando ellos son animales de hábito diurno, ¿viste? Ellos están despiertos en la mañana y duermen en la noche. Entonces, Ah, ok. lo mejor era hacer las colectas en la mañana y colectarlos antes de que comieran para evitar tener cualquier rastro de DNA extraño o ajeno al perezoso dentro de ellos. Pero, como te digo, las limitaciones. Las giras no pueden ser de más de 7 días porque eso implicaría tener 3 lanchas que nos lleven a la isla, dos de ellas solamente de agua. ¿Me explico? Entonces, Claro es que un, sí. es un Sí, problema muchos más logístico. factores. Exacto. Exacto, que nos limitaban a, vamos a colectar lo que podemos en el tiempo que tengamos. Ah, súper entiendo. Bueno, estaría chévere hacer una extracción, tal vez una extracción de gel y de esas amplificaciones inespecíficas para ver qué es. Tal vez con esos mismos primers, como amplificó, hacer una Que Sanger sería y hacerle un blast para ver si son hongos y para tal vez ver eso qué. puede aportar un poquito más que eso. Exacto. No, claro, Ajá. claro, pero igual como te digo, hacer las clonaciones no fue sencillo, ¿viste? Porque Claro que sí, entiendo. como te digo, Casualmente me tocó tengo, estandarizar todo. me Al momento de hacer imagino. los cortes de gel, tenía que hacer unos cortes con una máquina ultravioleta y lo que me mostraba la máquina que me leía los geles se veía precioso, las amplificaciones, las bandas, pero al momento de llevarlas al ultravioleta no veía nada. Entonces era ponerme allí a cortar y sí, fue complicadito. Ah, entiendo, entiendo. Tengo unas últimas preguntas, dos más, acerca de, Vale. nada más esta es como para estar clara, cuando hiciste la clonación, o sea que ya tú tenías tu producto clonado, ¿tú volviste a amplificarlo o lo llevaste Eh, directamente a secuenciación? no, no, nosotros lo volvimos a amplificar, como te digo, para verificar que el inserto estaba allí. ¿Viste? Ah, ok, Al momento está de hacer interesante. al momento de hacer una clonación, en el plato tú pones varios marcadores de selección. Pones eh, antibióticos que evitan que las bacterias que no tengan tu vector crezcan. Claro. Sin embargo, a veces el proceso de ligación, cuando el inserto de ADN que uno quiere clonar no entra, el plásmido se cierra y entra la bacteria sin el inserto. Ah, Entonces, claro, aún sí. así, crece. Eh, ¿Qué pasa? Ambos vectores que utilicé, el espacio del vector donde se coloca el inserto, están colocados, el inserto porta una, una proteína que hace que las bacterias se tornen azules. Entonces, Sí. en presencia de beta-galactosidasa y Shil-galactosidasa. Como te dije, por problemas con las compras y las limitaciones del dinero, no tenía estos reactivos, así que me tocó tirar las bacterias así sin estos reactivos. Mm. Y la única forma de determinar si tenían o no tenían el inserto era con una electroforesis, una PCR, y así que tenía que hacer un colon PCR. Ah, ok, entiendo. Y bueno, tal vez un consejo, no sé si ya lo aplicaste, Ajá. podrías hacer una Sanger directamente con los primers del vector y así ya tienes el inserto. O también como vi que tenías el problema de encontrar el inserto dentro de tu amplicón de interés dentro del vector. Otra vez puedes Ajá. usar un programa bioinformático que se llama Chroma, CHROMAS, y tú colocas el genoma del vector y una referencia de tu inserto y él te saca tu amplificón de interés de todas las, si por lo menos amplificaste o secuenciaste el vector completo. O puedes Sí, secuenciarlo directamente con los primers para no, claro, ahorrarte claro. leerlo uno en uno, base por base, para saber dónde está tu amplico, No, 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 tu tranquila. Lo que inserto. te mostré fue, Ajá. lo que te mostré fue como que las secuencias crudas que me llegaron. Obviamente, sí hay varios programas que te ayudan a hacer un blast rapidito y te busca el inserto.
Mm, Y lo de los primers también lo pensé para hacer una Sunshine directamente con los primers del inserto, no los primers Exacto, del, correcto. del plásmido. Sin embargo, como te digo, limitaciones de presupuesto fueron bastantes. Como te digo, Sí, es que había que es bien difícil, por estandarizar. eso es que te felicito por tu resiliencia y tu ímpetu de terminar el trabajo. Todos sabemos que acá a veces se torna difícil la investigación, sobre todo cuando es de aspectos biológicos. Y Exacto. bueno, Por ejemplo, felicitarte por, discúlpame. claro, Ajá. te escucho, te escucho. Sí, sí, te escucho. No, no, háblate, continúa. Bueno, felicitarte por el trabajo, la verdad, y que espero que sigas con ese mismo ímpetu para llevarlo a publicación. Sabes que una investigación termina cuando se publica realmente, la difusión es muy importante y lo que estás haciendo hoy en este webinar también es parte de eso, de la difusión y pues provocar más ciencia, sobre todo desde un aspecto de biología básica y meterle mente a los perezosos que son muy importantes para nuestro país y son un orgullo. Así que Exacto. felicidades por eso. Dale, muchas gracias. Gracias por la invitación y por la oportunidad, porque es importante dar a conocer las investigaciones. Claro que sí. Nosotros vamos a estar publicando este webinar en el podcast Somos Ciencia en YouTube. Así que si gustan compartirlos con algunos biólogos, zoólogos o interesados en el tema, estaría súper genial. Y bueno, sin más, les presentamos nuestro próximo webinar el viernes 7 de junio. Vamos a estar hablando un poquito con el doctor Mariano Molina acerca de la composición y dinámica del microbioma cérvico-vaginal durante la infección por el virus del papiloma humano. No se lo pierdan, nuevo conocimiento, algo muy interesante y bueno, darles gracias a todos los que están ahorita un viernes con nosotros en vivo escuchando de este webinar muy interesante. Y bueno, sin más, que tengan un excelente fin de semana y espero que hayan disfrutado de este webinar. Hasta pronto. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.